Hoy tenemos para vosotros la famosa Comtesa de chocolate, una delicia hecha aquí en casa contigo, receta favorita nuestra y os va a encantar, hecha con muy pocos ingredientes. ¡Vamos con ellos! 2 tazas o 480 ml de crema de leche o nata líquida, 14 onzas o 400 ml de leche condensada, 5 cucharadas o 1/3 de taza de cacao en polvo sin azúcar, 150 gramos o 5,3 onzas de chocolate negro o con leche a trocitos, media taza o 110 gramos de aceite de virgen de coco comestible, medido en sólido, no en líquido. Lo primero que necesitamos es un recipiente de cristal o plástico, como vemos en el vídeo, para hacer nuestra comtesa y recubierto todo con papel film. A continuación cogemos la leche condensada y el cacao en polvo y lo mezclamos muy bien hasta que esté todo bien integrado. En otro bol ponemos la nata líquida y vamos a hacer la nata. Y como siempre la ponemos a batir de velocidad baja a media alta hasta que se vayan haciendo picos muy fuertes. Ahora es el momento de mezclar nuestra leche condensada con chocolate con la nata y lo vamos a hacer en 2 partes. Y recordad, ahora hacemos la primera parte y lo hacemos todo en movimientos envolventes para evitar perder el aire de la nata. Ya hemos mezclado bien la primera parte, ahora le ponemos la segunda parte del chocolate y lo seguimos mezclando todo muy bien, hasta que quede todo muy integrado. Ya lo tenemos bien mezclado y ahora hay que llevarlo al congelador durante mínimo 2 horas, que esté nata que empiece a endurecerse para poder hacer el siguiente paso. Vamos a hacer ahora las láminas de chocolate que van entre las capas de la comtesa, así que cogemos un bol, le ponemos al baño María y ponemos primero el coco y empezamos a derretirlo. Recordad, siempre al baño María. Y a continuación le ponemos el chocolate troceado. Lo ponemos a fuego medio y ya lo dejamos que se derrita y lo vamos mezclando para que integre bien el coco con el chocolate. Ya lo tenemos todo bien derretido y este paso es muy importante. Tenemos que sacarlo del fuego, ponerlo aparte y dejarlo que atempere, que se enfríe este chocolate, pero sin que se solidifique. Recordad, hay que dejarlo temperar durante un tiempo, le dais unas vueltecitas para que siga líquido. Pues ya lo tenemos listo y el siguiente paso cogemos el recipiente donde va a ir nuestra comtesa y lo ponemos en el fondo una capa de chocolate. Con una cuchara, como veis en el vídeo, lo vamos extendiendo con una capita fina hasta que se quede al gusto nuestro que queramos. Pues esta va a ser nuestra base para la comtesa y muy importante, hay que llevarlo al congelador durante 4 minutitos para que se solidifique bien y volvemos. Ya estamos de vuelta y tenemos la base solidificada y es el momento de montar nuestra vieneta. Así que cogemos la nata con chocolate que la sacamos también del congelador, la tenemos muy fría y con una cuchara empezamos a poner la primera capa encima de esta capa de chocolate solidificado. Y lo hacemos en capas finas, como máximo así de 1 centímetro. Ya tenemos nuestra primera capa de nata y ahora cogemos el chocolate, la cuchara y ponemos el chocolate encima de la nata y como está fría veréis que se va solidificando. Y así lo extendemos por toda la nata y hacemos ya las capas del chocolate. Que hacemos chocolate, nata y así lo hacemos sucesivamente hasta que nos quepa el recipiente, capa tras capa, para hacer nuestra maravillosa vieneta. Estamos con la última capa de chocolate, que esta va a ser la base de la vieneta cuando le demos la vuelta y ahora hay que dejarlo mínimo 6 a 8 horas. Hay que llevarlo al congelador, lo tapamos con un film, 6-8 horas en el congelador y ahora volvemos. Ya tenemos lista nuestra comtesa, le hemos dado la vuelta, como veis en el vídeo, y le quitamos el papel film de plástico y ya lo tenemos listo para servir. Cortamos un trozo, lo servimos, está realmente delicioso, de verdad, una de nuestras recetas favoritas. Así que nada, esperamos que la disfrutéis, que las hagáis y nada, como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.